es más fácil de entender todavía, porque igual que la lámina anterior, se ha resecado bien una ventana. Se ha hecho acá otra para ver cuerpo calloso, cabeza del caudado, el tálamo. Miren el trígono, este es el trígono, pilar anterior, el otro pilar anterior, pilar posterior formando la fimbria y la lira de David o cuerpo del trígono, caudado, tálamo, hasta de Amón, ventrículo lateral, prolongación temporal, y acá se va al cuerno occipital. Cuarto ventrículo vamos a ver después. ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Se origina en los presocoroideos, ya lo hemos visto, de los ventrículos cerebrales y desciende saliendo por las cavidades hasta las aberturas medial y lateral al espacio subaracnoideo. Medial, Mayendi, lateral, Lusca. Al espacio subaracnoideo donde están las cisternas. Se reacciona a nivel de las velocidades aracnoideas, que son la glandulación de Pacchioni, también a través de la tía madre y las paredes ventriculares. Pero básicamente la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es a través de las granulaciones de Pacchioni, las granulaciones aracnoideas. El líquido cefalorraquídeo sufre cambios en su presión por el latido cardíaco, por ejemplo. Cada vez que late, aumenta un poquito la presión, porque se transmite pues a través de los vasos. ¿Se dan cuenta? Cuando uno respira, aumenta la presión porque el retorno venoso también se impide un poco por las paredes, digamos, blandas de las venas, hace que no desagüe, hace una pequeña pausa, ese desagüe venoso aumenta muy tenuemente la presión. ¿Ya? También, lo hemos dicho, tumores, hemorragias, cefales, etcétera, etcétera. Y miren, el líquido se forma acá, en los plexos coroideos, se llena el sistema está lleno, circula, pasa al cuarto ventrículo, por el cuarto ventrículo sale a través de los arterias de Lusca y de Monro, Monro está acá, Mayendi, y va al espacio subaracnoideo, y de abajo circula hacia arriba, porque acá se va a encontrar el grueso, la mayor cantidad de la granulación de Pacchioni. Ahí tienen estos espacios. Pertenecen al espacio subaracnoideo y son lo que se conocen como cisternas. ¿Por qué se forman las cisternas? La dura madre es una membrana que envuelve al parénquima pegada al hueso. La aracnoides es una membrana que pasa directamente. Es como si agarráramos una sábana acá en estos momentos y la pusiéramos desde aquí, a contar los compañeros, extendido. ¿De acuerdo? Y miren, acá forma un techo y abajo un espacio. Cuando llega ahí casi no hay espacio. Ahí no hay espacio. Cuando está acá no hay espacio. Pero cuando cuando se pone estudio, hay espacio. La aracnoides tapiza toda la corteza, es decir, viene tapizando esto, baja, agarra el piso, sube nuevamente, hagamos de cuenta que son surcos, que son estructuras del sistema nervioso, y va haciendo eso. Es decir, entre la pía madre y la aracnoide que pasa como puente, se forma el espacio subaracnoideo. De repente, hay un espacio muy amplio que corresponde, por ejemplo, de un pedúnculo a otro pedúnculo. Entonces ahí se forma la cisterna. En este caso, la interpeduncular. ¿Ya? Pasa de un lado a otro en esto, que es la cisterna basal. Acá está la cisterna magna. ¿Se dan cuenta? Esos son acúmulos de líquido cefalorraquídeo, como lagunas que se van a formar en el espacio subaracnoideo. Tienen un rol importante, señores, porque eso es lo que va a amortiguar los golpes, pero también es lo que vamos a ver nosotros en la tomografía y en la resonancia. Por eso tiene representación en las imágenes radiológicas, y es lo que va a ser ocupado en el caso de un sangrado.
¿De acuerdo? Y va a tomar la forma de ese espacio, la sangre. Pasamos acá. Miren, ahí tienen ustedes, fíjense, todo esto es lo que va a formar la cisterna celar. Este es el aracnoides, que va de un pedúnculo a otro pedúnculo, que va de unos bordes que están acá a nivel temporal, que va al quiasma y forma la cisterna magna, perdón, la cisterna celar, que está por arriba de la hipófisis. Y le llama celar porque tiene forma de estrella, por eso tiene prolongaciones. Ahí tienen ustedes el espacio, está bastante ampliado porque hay reducción de la masa encefálica. Acá se forman los espacios, miren, la aracnoides va de aquí a acá y forma este espacio. Va de aquí a acá, cisterna en el espacio perforado anterior. De aquí a acá, espacio perforado posterior. Esto pasamos. Vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué pasa con la dura madre? La dura madre tapiza todo el interior. Y ya vimos que forma un tabique a nivel que separa el espacio, digamos, superior al peñasco, que es el límite, y otro inferior, que es la fosa posterior, esa es la tienda del cerebelo. Separa en dos espacios, uno superior y otro inferior, la tienda del cerebelo. Y miren cómo la tienda del cerebelo transforma la fosa temporal, que es esta, en una fosa temporo-occipital, la tienda del cerebelo. Y es una especie de tobogán, ¿ya? En el cual el segmento temporo-occipital se desliza en los mecanismos de presión antero-posterior. ¿De acuerdo? Se desplaza. Incluso acá tiene un tope que es el borde posterior del ala menor del estenoides. ¿De acuerdo? Ahí está la tienda del cerebelo, de este espacio que se forma en oval de Pacchioni, permite el pase del tronco del pedúnculo cerebral, y todo esto forma una cisterna, señores. La cisterna ambiens, la cisterna parte de la cisterna celar. Está la cintia óptica, mamilar, pedúnculo cerebral, pulvinar, caudado, ventrículo lateral, y acá tenemos el plexo coroideo. Fíjense cómo se ve por transparencia el otro ventrículo. Esto corresponde al septum lúcido. ¿De acuerdo? Estamos todos en un concierto de tos. El motor ocular común, acá hay una cisterna. Miren, acá está la tienda del cerebelo, el borde libre del foramen oval de Pacchioni, el pedúnculo cerebral, el plexo coroideo. La lámina vamos a ver de nuevo. ¿Ya? Igual ahí, la disposición pues de la piel del cerebelo, acá la hoz del cerebro, cómo la piel del cerebelo deja esta estructura que permite el pase de los pedúnculos cerebrales. Y miren este detalle. Acá lo hemos visto. Fíjense esto. Es un borde cortante prácticamente. Y acá está el pedúnculo cerebral. Si hay una presión, acá se forma un tumor o se forma un coágulo y comienza a comprimir a la masa encefálica, en este caso al lóbulo temporal. Ustedes ya más o menos tienen idea que la masa encefálica es como un flan. Es como un flan. Y yo lo empujo, la masa encefálica está tratando de buscarse lugares por donde desplazarse. Y la masa encefálica, es decir, el lóbulo temporal, la cara interna, ¿se acuerdan que acá estaba la cara interna, quinta temporal del lóbulo temporal?
se mete por acá y forma lo que se llama las hernias del humerus. ¿De acuerdo? Pero si tenemos un traumatismo violento, muy violento, con mecanismos laterales, acá está el tronco encefálico, acá está el resto del cerebro. El cerebro se desplaza violentamente en este sentido, el tronco encefálico va a golpearse acá. Va prácticamente a tener un trauma contra el borde libre. Y ese borde libre del foramen o de Pacchioni muchas veces corta al tronco encefálico, al pedúnculo cerebral específicamente. Eso es lo que se llama trauma primario o sea, se me fue, ¿ya? O sea, hay un traumatismo, hay digamos, un trauma primario del tronco. No es de que se está formando la hernia, no, ya el tronco se traumatizó, o sea, fue injuriado violentamente por su vecindad con el borde libre de la tienda del cerebelo. Lo vamos a ver mejor cuando hablemos de cavidad craneana. Fíjense, todo este espacio corresponde a la cisterna cenar. Todo este espacio. Y miren qué característica tiene este espacio. Tiene la carótida. Y vamos a ver el sistema circulatorio, que las malformaciones vasculares básicamente son de dos tipos. Aneurismáticas, que es una falla en la pared de la arteria, y fistulares, quiere decir que es una falla en la transición de la arteria a la vena. Unos forman los aneurismas y otros forman las malformaciones, para la redundancia, arteriovenosas. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la característica? Que los aneurismas, que son fallas de la pared arterial, se van a dar ¿dónde? En las cisternas. Esta es la zona de los aneurismas relacionados con el polígono de Willis, porque acá está el polígono de Willis. Acá están viendo ustedes a la carótida, acá está la cerebral posterior, la cerebral anterior, y acá hay un tronco cortado, si no me equivoco, que es la arteria silviana. Esta es la zona de los aneurismas. Acá está la cisterna, la gran cisterna cenar. Lo que un rato más dejamos porque es más complicado. Miren la dura madre. La dura madre, o paquimeningue, está rodeando a la masa encefálica. Y esta paquimeningue forma los senos venosos, en el cual las venas que desaguan la superficie del cerebro, miren lo que estoy diciendo, las venas que desaguan la superficie del cerebro, no la profundidad del cerebro. La profundidad se desagua por las cerebrales internas. Esto desagua la superficie, y ahí tienen ustedes bien, ven las venas superficiales, y miren cómo entran a la dura madre. Se abocan a la dura madre, se van abocando, van, digamos, desembocando abruptamente en la dura madre. No hay transiciones. ¿Qué importancia tiene esto en los traumatismos? Miren la dirección que toma, de atrás hacia adelante, sobre esto que es el gran seno venoso, es el seno venoso longitudinal superior. Es decir, señores, cuando hay un traumatismo, la masa encefálica, que es como un flan dentro de un molde, se desplaza la masa encefálica. Y lógicamente, al desplazarse la masa encefálica, también se desplaza con sus venas. Y de acuerdo a la intensidad del trauma, este desplazamiento puede ser mayor o menor. Y cuando el desplazamiento es mayor, prácticamente arrancan a la vena de su desembocadura. Arrancan a la vena. Y va a dar origen a los hematomas subdurales crónicos con el tiempo, si es que no ha habido complicaciones
digamos, agudas, o hematomas agudos, que más se dan también por la propia contusión del parénquima. ¿Se dan cuenta? Pero también hay un detalle que es quirúrgico. Señores, cuando yo tengo la vena y se me arranca en la maniobra quirúrgica, el seno no tiene el muñoncito de la vena. No, señores, el seno tiene un hueco. Tiene un hueco. Y no hay cómo coagular. Porque tiene el hueco que está sangrando. Y ustedes, como el coagulador, le siguen tratando de coagular el hueco. Señores, se coagulan las paredes de la vena. Sí, es de la vena. Se arranca, ahí está la vena. Yo la tomo, la coagulo y se coagula. Y si tengo un hueco, ¿qué coagulo? ¿Se dan cuenta? Ese es uno de los grandes problemas de la cirugía a veces. Que mi maniobra quirúrgica hizo que la vena se desprenda del seno longitudinal. Perdón. Acá, sí, se ve. Se ve bien. Se desprenda y deje un hueco. Y a medida que voy tratando de coagular más, el hueco va creciendo. Entonces tenemos que tener la suficiente lucidez, el suficiente conocimiento y la decisión adecuada de no seguir coagulando, ver la manera cómo, con oxigeno, con una serie de elementos, ir tratando de controlar esa hemorragia. ¿De acuerdo? Eso por las características que tienen las venas en su desembocadura, en este caso el seno longitudinal superior, también ojo, en los senos petrosos cuando uno desprende el cerebelo para buscarse espacio y poder entrar al ángulo punto cerebeloso. Aquí tienen la granulación de Pacchioni, son unos corpúsculos que se meten dentro del seno venoso y va haciendo el filtrado del líquido cefalorraquídeo hacia la circulación venosa. Ahí tienen, fíjense, otros detalles. El hueso tiene una tabla externa que se llama, que es tejido compacto, y una tabla, una tabla externa de tejido compacto y una tabla interna, también tejido compacto, y una intermedia, que está la interna, miren, compacta, la externa compacta, y una intermedia que es esponjosa, como una esponja de baño. Y eso tiene en su interior lechos venosos. Por eso el hueso sangra. Sangra persistentemente y no hay forma de controlarlo. Y se controla con cera de hueso. Es decir, taponando los huesitos. Los huequitos, miren los huequitos, por ahí sale la sangre. Se tapona con cera de hueso. Tienen el seno longitudinal superior, el espacio subaracnoideo con el líquido, los corpúsculos de Pacchioni, miren cómo se ven dentro del seno, en lechos venosos que se forman también a nivel del hueso, para que el líquido se reabsorba a ese nivel. Y acá tienen la dinámica, los ventrículos laterales, el ventrículo medio, agujero de Monro, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo sale al espacio subaracnoideo. Cuando nos falla la dinámica del líquido cefalorraquídeo, tenemos dos cosas. Cuando falla, es decir, cuando se produce más de lo que se absorbe, tenemos dos complicaciones. O la cabeza crece cuando ese niño no tiene ya soldados sus huesos del cráneo, crecen y tenemos lo que se llama hidrocefalia, o se produce el síndrome de hipertensión endocraniana. Acá tienen los ventrículos crecidos. Eso no es complicación. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Ya dijimos que es agua, que es el agua de la sangre, que es un ultrafiltrado de la sangre. Porque ¿de dónde va a salir agua? Ahí no hay sedapal. Pasa la sangre y la tela coroidea saca el agua y la pasa a los ventrículos. ¿De acuerdo? Tiene sus características, claro, incoloro, la presión de 7 a 18 centímetros de agua. ¿Ya? El volumen del líquido cefalorraquídeo varía de acuerdo a la edad. En el recién nacido de 40 a 60 milímetros, en el niño de 60 a 100, adolescente de 80 a 120,
Y en el adulto estamos hablando de 140, 30 para arriba, 30 para abajo más o menos, y se van a encontrar fraccionados en los diferentes cavidades y espacios del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Acá tienen las cifras más o menos. ¿Ya? Las funciones son soporte y protección del sistema nervioso, recoge algunos productos de desecho, circulan nutrientes a través de él, algunos, porque hay una barrera que lo impide. Está aislado de la circulación por dos barreras: la barrera hematoencefálica, que impide la entrada de compuestos al sistema nervioso, como las proteínas, por ejemplo, y la barrera hematoencefalorraquídea, que también impide la entrada de algunos compuestos hacia el líquido cefalorraquídeo. Se encuentran en los ventrículos cerebrales, se forma por secreción de los plexos coroideos, el 70% se forma ese nivel, que están a nivel del tercer o cuarto ventrículo de la encrucijada ventricular, el 30% a partir de los capilares cerebrales, pero básicamente pensemos que casi el 90-100% en los plexos coroideos. Fluye de los ventrículos laterales a través del lóbulo de Monro, llega al tercer ventrículo, por el acueducto del Silvio pasa hacia el cuarto ventrículo, que ya lo hemos repetido. De ahí alcanza el espacio subaracnoideo a través de dos aberturas situadas lateralmente, Lusca, una medial posterior, Mayeni. Dentro del espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo se distribuye hacia abajo por el canal vertebral. Acuérdense, está también el espacio subaracnoideo alrededor de la médula, y no se olviden que en la parte inferior de la médula se dilata y forma la cisterna lumbar, donde se va a hacer la punción lumbar. Acuérdense, circula hacia allá y sube también, y luego va hacia el sentido cefálico. Se habla que el ser humano tiene unos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, de los cuales 30 se encuentran situados en los ventrículos cerebrales y los otros 120 en el espacio subaracnoideo. Es decir, que el volumen del espacio subaracnoideo es mayor que el volumen ventricular. La reabsorción de líquidos se realiza en la velocidad subaracnoidea que hemos mencionado. La formación y reabsorción de líquidos de unos 500 mililitros día. Entre 300 y 500 es la producción. Por lo tanto, entre 300 y 500 tiene que ser la reabsorción. Si no, señores, se va a dar lugar a un cuadro de hipertensión endocraniana. Bueno, hay cuadros como la meningitis, las hemorragias, que pueden obstruir las velocidades. Por lo tanto, la dinámica se va a alterar. Y por eso hay hipertensión endocraniana. Ahí nomás quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fíjense los mudos. ¿De a qué hora es, por favor? ¿Ah? 6:30. Vamos a hacer como prueba.